Pasemos entonces a analizar cada una de las reacciones de la glucólisis con más detalle. La primera reacción es cuando la glucosa se fosforila. Ojo, recordemos que cuando tenemos las moléculas de carbohidratos en solución acuosa, como es el caso del citoplasma, estas van a estar en su forma cíclica. Entonces aquí yo tengo a la molécula de glucosa en su forma cíclica y al ciclarse me deja afuera el átomo de carbono número 6. Este átomo de carbono que está fuera del ciclo es más fácil a un ataque nucleofílico y por lo tanto es aquí donde se va a fosforilar la glucosa. ¿Quién la va a fosforilar o a través de qué se va a fosforilar? Pues a través de una molécula de ATP. La molécula de ATP al romperse libera la energía y el grupo fosfato necesarios para llevar a cabo esta reacción y por lo tanto obtengo como productos a la glucosa 6-fosfato y al ADP. La enzima que lleva a cabo esto es la exocinasa y requiere de magnesio. Pero ojo, el magnesio no es un cofactor de la exocinasa. El magnesio se utiliza para estabilizar las cargas negativas de los grupos fosfato que se encuentran en el ATP. Por lo tanto, cada vez que se lleva a cabo una reacción que requiere ATP, se va a requerir magnesio en el medio. ¿Qué ganamos con todo esto? Ganamos que la molécula de glucosa ya no se pueda salir de la célula. ¿Por qué? Pues porque tenemos moléculas específicas para permitirle la entrada a la molécula de glucosa, pero una vez que gana un grupo fosfato, entonces ya no es reconocida y por lo tanto ya no se va a salir. De tal manera que mi gasto de energía de ATP tiene sentido y el gasto de energía de ATP ya no es un gasto inútil porque la molécula no se va a perder saliéndose de la célula. Además aumenta mucho su solubilidad, entonces se vuelve cada vez más soluble en agua, o sea, en el citoplasma, pero menos soluble en las capas lipídicas de la membrana y por lo tanto no se va a fugar. Y aumentamos su reactividad. Todos los compuestos fosforilados les vamos a llamar compuestos de alta energía. Observemos que la reacción es una reacción irreversible. Siempre que gasto energía, siempre que gasto moléculas de ATP, la reacción se vuelve irreversible para evitar un gasto inútil de energía. La reacción ocurre como un ataque nucleofílico. ¿De quién? Del grupo OH, del sexto átomo de carbono de la glucosa, al grupo fosfato. Y de esta manera puede robarse el grupo fosfato del ATP. El ATP resulta ser un inhibidor competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ATP va a inhibir la misma reacción, va a competir por los sitios activos de la enzima y que si yo tengo mucho ATP en el medio, si yo tengo mucho ATP en el interior de la célula, esta reacción ya no va a llevarse a cabo, ya no es necesario estar fosforilando moléculas de glucosa. Reacción número 2. Esta reacción es una reacción reversible, es una reacción, como el mismo nombre de la enzima nos lo está indicando, de isomerización. Entonces yo paso de tener una piranosa a tener una furanosa, que es el caso de la fructosa. Tengo un anillo de 5 átomos. ¿Qué está sucediendo? Me está sacando del anillo al carbono número 1 y me lo deja expuesto. ¿A qué? Al siguiente ataque nucleofílico de fosforilación por el ATP. La tercera reacción implica una nueva fosforilación y esta fosforilación va a llevarse otra vez con una inversión de moléculas de ATP y esta reacción me va a permitir obtener una molécula que casi es simétrica, podría yo trazar aquí un eje de simetría y casi es simétrica y voy a tener el carbono número 1 y el carbono número 6 fosforilados. Si esta molécula era de alta energía, esta molécula va a tener mucho más energía. Gasto mi segunda molécula de ATP, aquí llevo un gasto energético de 2. Otra vez, evito que la molécula se fugue. Si esta ya era difícil de salirse, esta es pues imposible de que se salga de la célula. Esta reacción también tiene algunos inhibidores. Es una inhibición alostérica la que sufre la enzima a través de incrementarse las concentraciones de ATP en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos finales, una inhibición alostérica es que los productos finales, como son el ATP,
me inhiba a la reacción inicial de la ruta metabólica. Otro inhibidor es el AMP, es decir, el AMP me voy a regresar a esta donde tengo la molécula del ATP. El ATP tiene 3 grupos fosfato, el ADP perdió un grupo fosfato y el AMP perdió estos 2 grupos fosfatos, es decir, está monofosforilada. Bien, retomamos esto. Nuestra molécula de fructosa 1,6-difosfato o bifosfato, como quieran llamarle, va a sufrir después una ruptura. Y aquí se acaba la fase 1, aquí se acaba la fase de inversión de energía. Se rompe la molécula por la mitad, digamos, y lo que estamos obteniendo son 2 fragmentos, el que son el gliceraldehído 3-fosfato y la fosfato dihidroxiacetona. Cada uno de ellos tiene 3 átomos de carbono y cada uno de ellos tiene un grupo fosfato. ¿En qué se diferencia uno del otro? En que este es una acetona y este es un aldehído. Aquí terminamos la fase 1. Fase 2 inicia con la siguiente reacción. Lo que nos va a servir realmente para continuar la ruta metabólica es el gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, la dihidroxiacetona fosfato tiene que convertirse a gliceraldehído 3-fosfato para ser utilizada y no desperdiciarse. Entonces, en esta reacción vamos a estar llevando a cabo una isomerización, es una reacción de isomerización, en donde lo que voy a hacer es pasar de una acetona a un aldehído. Y el equilibrio va a estar desplazado hacia la formación de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Pues por el principio de Le Chatelier, el principio de equilibrio químico, que nos dice que el equilibrio se va a estar desplazando hacia donde yo tengo menos producto. Como realmente lo que reconoce la célula para continuar la ruta metabólica es el gliceraldehído 3-fosfato, entonces este siempre se va a estar consumiendo y esto va a favorecer que el equilibrio se desplace en esta dirección. A partir de aquí, mucho ojo, cualquier ruta metabólica que ustedes consulten en internet o en sus libros va a ser por 2. Algunos esquemas lo indican, algunos no lo indican, pero a partir de aquí son 2 moléculas. ¿Por qué? Porque esta se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto, a partir de este momento, todo es por 2 moléculas. En el siguiente paso, el gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar y al oxidarse se fosforila también, pero no se fosforila a partir del ATP, sino que se fosforila a partir de grupos fosfato que se puedan encontrar en el interior de la célula. Y como ocurre una reacción de oxidación, este se está oxidando, alguien se tiene que reducir y el que se reduce es el NAD. Y obtenemos nuestra molécula de NADH. Y obtenemos al glicerato 1,3-difosfato, el cual tiene 2 grupos fosfato en su estructura y posee 3 átomos de carbono. Entonces, aquí es bien importante observar que tenemos muchísimo impedimento estérico en la molécula. Tenemos 2 grandes grupos fosfato que están metiendo mucha presión a la molécula y obtenemos una molécula de NADH. Aquí ya tenemos un enlace de muy alta energía que nos va a dar como resultado que en la siguiente reacción podemos empezar a formar moléculas de ATP. Ojo, todo aquí ya era por 2, por lo tanto estoy obteniendo 2 de glicerato 1,3-difosfato y estoy obteniendo también 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa que está transitando por esta ruta metabólica. Entonces, en mi reacción número 7, se transfiere el grupo fosfato a una molécula de ADP y por lo tanto tengo como resultado la formación de moléculas de ATP. Ojo, como todo era por 2, entonces aquí ya estoy obteniendo mis 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa y por lo tanto yo estoy aquí recuperando el ATP que invertí en la primera fase de la ruta metabólica. Siguiente reacción. En la siguiente reacción ocurre un reacomodo del grupo fosfato. Entonces, en el glicerato 3-fosfato, lo que ocurre es que el grupo fosfato
En el producto final, que es el glicerato 2-fosfato, cambia de posición. Es una reacción de isomerización, estamos reacomodando los grupos fosfato dentro de la molécula y bueno, esto ya me va a permitir que en la reacción número 9 yo pueda obtener el fosfonol piruvato, que es una molécula realmente más útil para la obtención de las últimas moléculas de ATP porque evita la tautomerización. Aquí te voy a pedir que tú investigues en internet, en tu libro de consulta o en donde tú quieras, porque es importante evitar la tautomerización dentro de la molécula del fosfonol piruvato. Última reacción, estoy obteniendo mis 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que invertí, debido a que el grupo fosfato del fosfonol piruvato se cede a moléculas de ADP y como producto final obtengo al piruvato. En resumen, podemos decir que la estrategia química que sigue la célula, cualquiera que ésta sea, es que la glucosa se va a dividir en 2 unidades, en 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada una de ellas. Gliceraldehído 3-fosfato es la que sigue la ruta metabólica. Se va a obtener solamente una pequeña cantidad de energía, estamos obteniendo solamente como ganancia 2 moléculas de ATP. Y estamos obteniendo una molécula de NADH por cada triosa que estamos metiendo. Por lo tanto, es una ganancia neta de 2 moléculas de NADH. Ojo, el piruvato que se obtiene en la ruta metabólica nunca se va a almacenar en la célula. El piruvato se tiene que transformar a otra cosa. El piruvato se transforma en otras moléculas. Después vamos a ver que tenemos varios destinos para ese piruvato. Y bueno, toda esta ruta metabólica se va a llevar a cabo en 2 fases y son 10 reacciones. Siempre se va a llevar a cabo en el citoplasma de la célula, ya sea una eucariota o una procariota, la reacción ocurre ahí. Y en todo este proceso lo que estamos observando es la formación de intermediarios fosforilados que son de alta energía y que nos permiten la formación de moléculas de ATP.